Vamos a continuar ahora con los síndromes protuberenciales. Ayer terminamos el síndromes mesencefálicos, ¿sí? Entonces vamos a iniciar con este primer síndrome que se le llama de Miller-Gubler, ¿sí? Inicio preguntando qué nervios craneales emergen o nacen aparentemente del puente. Del 5 al El 8. 5 al 8, ¿Cuáles son? trigémino, eh, ¿qué más? Motor Motor externo, Abducens, facial y abducen y facial. urocopiar. Entonces, ¿qué alteraciones se imaginan que va a haber entonces? La predominancia de la afectación de algunos de ellos, principalmente en este síndrome protoferencial. Entonces dice, ¿se debe a una lesión de quién? A una lesión en el puente, ¿sí? Una lesión pontina, ¿sí? Que se va a caracterizar clínicamente. Es decir, clínicamente mi paciente, ¿cómo se va a ver? Con una parálisis facial y una parálisis del sexto. Si tiene parálisis del sexto par, ¿qué pasa? ¿Qué No función mueve el oblicuo interno, creo. es? Pero entonces, el movimiento. ¿de qué se encarga el sexto? Movimiento ocular del oblicuo interno, creo. ¿Mm? Pero ¿cuál es su función? Pues llevar el globo ocular Mo- hacia dónde? mover el ojo hacia abajo. Hacia afuera. Hacia afuera. Hacia afuera. Sí. ¿Eh? Entonces va a tener una parálisis facial con desviación de la mirada hacia dónde, entonces la va a tener. Si no puede llevarlo hacia afuera, lo va a tener hacia el otro lado, dependiendo del lado afectado, ¿sale? Entonces, clínicamente va a haber una parálisis facial, pero ¿de qué tipo? Recordemos nuevamente, ¿qué característica clínica, física o clínica, pues, que evidenciamos, que vemos en el paciente? ¿Cómo diferenciamos de una parálisis facial central de una parálisis facial eh, central? ¿Cuándo es una parálisis central y periférica? Cuando es en el centro de la cara, nos había mencionado ayer, ¿no? Ahí cuando es, Había dicho que es Cuando es central. inferior, cuando es central es inferior y cuando es periférica es en toda la cara. cuando afecta toda la cara, entonces va a ser ¿qué? Periférica, ¿sí? Y cuando afecta la mitad o el tercio inferior, va a ser central, ¿vale? Entonces, clínicamente, mi paciente va a tener una parálisis facial, ahorita vamos a ver, una parálisis del nervio facial y del sexto par, pero ¿de qué lado? Ipsilateral, quiere decir del mismo lado de la lesión. Entonces, esta señora, ¿de qué lado tiene la lesión? Yo le rayé ahí nomás por especificar la parálisis facial. ¿De qué lado tendrá la parálisis esta señora? Del lado derecho. Del lado de... Entonces, o me dices, ¿Mm? Del lado derecho, doctor. Déjenme borrar esto para... Del izquierdo. Entonces, ¿qué habíamos dicho cuando hay una parálisis o una afectación de algún nervio? Por ejemplo, si yo tengo afectado el recto externo de mi ojo derecho, ¿hacia dónde se va a dirigir el globo ocular? Entonces, hacia el lado sano. hacia el lado sano, se va a desviar hacia el lado sano. Y entonces aquí, ¿qué va a pasar?
Este es lado derecho, ¿no? Todos estamos de acuerdo. Y lado izquierdo. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿O sí? ¿Hacia dónde está desviada Sí, la del comisura lado labial? derecho. Hacia el Hacia lado acá. derecho. Quiere decir que ese lado tiene la fuerza todavía. Están borrado aquí. Entonces tiene una parálisis facial del lado izquierdo. Y si se dice que la lesión es ipsilateral, entonces pensamos que la lesión está del lado izquierdo, ¿sí? Con lesión del sexto par craneal y parálisis braquiocrural contralateral. Entonces, ¿cuáles serían las causas? Aquí, esta flechita nos está señalando que se ve claramente una lesión. ¿Qué tipo de lesión podría tener este corte tomográfico? Si alcanzan a distinguir esta zona más oscura. En la tomografía la sangre se ve blanca, Un tumor. la isquemia se ve negro. El tumor también podría ser, pero se ve mucho más delimitado y no está tan negro. Entonces, esta es una isquemia, ¿no? Entonces, frecuentemente es de causa vascular, otra vez, ¿sí? Debe ser isquémico o hemorrágico, como la trombosis de la arteria pontina. Menos frecuente es la traumática, aunque ahora con el uso de las motos, y no el uso de las motos, sino el usar las motos sin casco, debido a la velocidad con la que viajan los que las manejan, han llegado muchos pacientes, bueno, varios pacientes con lesión, con datos de isquemia, incluso de hemorragia a nivel del puente, de causa traumática principalmente. En otras situaciones hay un efecto de masa secundario a un tumor. Por eso les decía desde el lunes, cuáles son las tres principales causas: isquemia, hemorragia, tumor. Acuérdense de eso, siempre que veamos alguna lesión a nivel del tallo cerebral, algo anda mal por ahí, busquemos de manera intencionada hemorragia, perdón, primero isquemia, después hemorragia, después tumor, ¿eh? Aunque pues cualquiera de las situaciones pudiera presentarse, pero es más frecuente la causa isquémica a nivel de la protuberancia. Entonces, ¿cuál va a ser la manifestación? Entonces, esta señora, ¿de qué lado está afectado? Este es el lado derecho, este es el lado izquierdo. Izquierdo, ¿Mm? ¿Por qué el lado el izquierdo, izquierdo? ¿Por qué? por la comisura. Está desviada la comisura, se va hacia el lado sano, ¿no? Está jalando. Este nervio, como no tiene quien lo ponga, porque este lado no tiene fuerza, no tiene una inervación, lo jala, ¿eh? ¿Qué tipo de parálisis es? ¿Central o periférica? Mm, creo que Central. periférica, creo. ¿Por qué? Porque, Vean, vean porque esta también la frente, ¿no? En la frente no puede. afectada, está borrada los surcos, ¿no? Está desviada también hacia allá, se va todo. Entonces, una parálisis facial, ¿qué? Periférica, ¿eh? Entonces, aquí dice, ¿qué manifestaciones va a tener este síndrome? Parálisis facial periférica, ¿eh? Pupilas isocóricas. ¿Qué quiere decir eso de pupilas isocóricas? Que ambas son del mismo Disparejas, tamaño. Son iguales. Son disparejas. Que son normales. desiguales. ¿Iso? ¿Qué quiere decir? Que son Que son iguales, el mismo. iguales. Son iguales. Mismo Iguales. tamaño. Ajá, están iguales. Entonces, hay desviación ocular medial, es decir, para acá. ¿Por qué? Porque el sexto par está afectado, la desviación va hacia medial, ¿sí?
Entonces, mirada conjugada conservada. ¿Qué es la mirada conjugada? Mirada conjugada es la mirada central, ¿sí? Si ustedes le dicen ve al frente, no hay problema, lleva la mirada conjugada. Pero cuando le dicen, a ver, voltea hacia la izquierda y está afectado el derecho, entonces eh, el globo ocular se va, pero cuando le dices, a ver, voltea en este caso, si yo le digo voltea a la izquierda, ¿qué va a pasar con el globo ocular afectado o el lado afectado? No se va a mover hacia allá, sino lo va a jalar hacia acá, hacia el lado contrario, hacia el lado sano. También hay hemiplegia brachiocrural, parálisis flácida de los músculos de la expresión, y va a haber pérdida del reflejo corneal. ¿Gracias a qué nervio esto? El reflejo corneal, ¿dónde se exploraba? Trigémino. El trigémino. El ¿Qué trigémino número es? 5. ¿Mm? 5. 5. ¿Sí? Músculos de la expresión facial. ¿Cómo se exploran los músculos de expresión facial? ¿Sí? Le dicen Haciendo cara, sople, Cada fácil. arrugue la ya que haga frente. fácil. Con las gesticulaciones ¿Sí? faciales. Entonces ustedes pueden valorar rápidamente de esa manera un paciente con estas características. ¿Sí? Entonces, en este síndrome, ¿sí?, se va a lesionar el 6 y el 7, ¿eh? Y las fibras del tracto córtico-espinal. Y acuérdense que cuando hablamos de haz córtico-espinal va de arriba abajo. Cuando habla de córtico-espinal estamos hablando de motor, de movimientos. Entonces, cuando hay una parálisis del nervio abducen, va a haber un estrabismo convergente, ¿eh? Y va a haber la pérdida de potencia para hacer girar el ojo afectado hacia el exterior. No puede desviar, ¿sí? No puede mirar hacia el lado afectado, hacia afuera del lado afectado, porque para yo girar eh, hacia afuera este ojo necesito del sexto, pero como está afectado, en lugar de jalarlo hacia afuera, o se queda centro, o bien lo jala el recto interno. Por eso hay un estrabismo convergente. Pues de ahí vayan sacando las características clínicas, incluso se las pregunté ahí en el cuestionario, ¿eh? Ahora, ese es el estrabismo convergente. ¿Sí? Entonces, cuando se afecta esta parte, vean teóricamente el ojo debe de estar también central. Aquí está muy afectado el sexto del lado derecho, y entonces el recto interno lo jala hacia adentro y empieza a ver, o como visco, pues va, como así dice la gente, ¿no? Entonces la lesión, que es la capacidad de mover el recto externo para mover el globo ocular hacia afuera de ambos ojos. Cuando se afecta, pues se provoca un estrabismo convergente, ¿vale? Entonces, para fines prácticos y didácticos, el síndrome de Miller-Gruber es un síndrome protuberencial inferior que afecta a la región anteroinferior del puente y va a afectar las siguientes fibras o siguientes estructuras. Haz córtico-espinal, que va a dar lo motor, ¿eh? O sea, la hemiplegia contralateral. Esto es gracias a la afectación del haz córtico-espinal. El séptimo par craneal, que va a dar, ¿qué característica clínica puede dar el séptimo? Que es el 7. ¿Cuál es el 7? Facial. O sea, El El facial. facial. Entonces va a dar la parálisis facial periférica. Y cuando se afecta el abducen,
aunque aquí dice no siempre se ve afectado, va a dar la parálisis del abducen o el estrabismo convergente, que se le llama endotropia con diplopia, una visión doble por una mal enfoque por la desviación del globo ocular hacia el lado contralateral de lo que hace la función del nervio craneal. Entonces, estas características clínicas, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, en los demás, en el síndrome de Weber, por ejemplo? ¿Qué características clínicas tiene el síndrome de Weber? La Oftalmoplegia, midriasis, midriasis y ptosis palpebral va a ser ipsilateral. Contralateral va a ser la hemiplegia brachiocrural y Entonces, parálisis no, central. por ende, el Weber pues, no va a afectar el abducen, ¿sí? Va a afectar en lugar de eso, se va a presentar ¿qué? Midriasis, ptosis palpebral y parálisis facial, pero de origen central, del mismo lado. Y contralateralmente habíamos quedado también que hay hemiplegia brachiocrural, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean afectación del abducen, pensemos en el sexto, y el sexto viene del puente, y muy probablemente vaya a ser un síndrome de Miller-Gruber. Esto pues si ustedes quieren ponerse muchas florecitas, ¿no? En los diagnósticos, pero esto es nomás para conocerlo. Acuérdense, son síndromes, no enfermedades. Si yo les digo que pudieras darles un caso clínico, un paciente masculino de 48 años, acude al servicio de urgencias por presentar deterioro neurológico súbito después de levantarse de comer. Presenta clínicamente hipertensión arterial 190-110 y clínicamente se evidencia parálisis facial periférica del lado derecho, así como diplopia. Perdón, la diplopia no la vamos a poder valorar en ese momento, pero se encuentra con desviación del ojo hacia adentro del mismo lado de la parálisis facial y al estímulo doloroso no mueve el lado izquierdo, ¿sí? ¿Cuál es la causa más probable de esta sintomatología? Síndrome de Miller-Guble. ¿Qué? Síndrome de Miller-Guble. Entonces yo puedo poner muy probablemente es un EBC isquémico, ¿eh? Va a ser la enfermedad isquémico que está afectando a qué parte, que pudiera estar afectando con afectación del puente. Del puente, ¿por qué? Me atrevo a decir del puente, porque está afectando el 6, está afectando el 7 y además se presenta hemiplegia, son las vías corticoespinal. ¿Ok? Pues, ¿por qué les digo que por qué síndromes? Entonces, eh, probablemente sea un EBC isquémico que afecta un puente, ya que la sintomatología corresponde a un probable síndrome de Miller-Gruber. Y este síndrome es uno de los más frecuentes cuando se llega a afectar el puente de Barolio y la principal causa, una que podemos pensar, es una isquemia cerebral. ¿Qué faltaría ahí hacerle al paciente? Pues una tomografía, ¿no? Un ataque simple de primera intención. Ya si nosotros vemos una lesión sugestiva isquémica a este nivel, entonces ya con las manos con los pelos en la mano, digo, decimos que es un EBC isquémico a nivel del puente con
manifestaciones con un síndrome de Miller-Gruber. Este síndrome, acuérdense que los síndromes son manifestaciones, signos y síntomas característicos con una semiología, una fisiopatología en común, pero puede tener diferentes enfermedades. Ok, también se manifestó, pero en la TAC ahora no encuentras un EBC, sino encuentras una hemorragia. ¿Eh? Pero eso no quiere decir que no sea un Miller-Gruber. ¿Eh? Simplemente este síndrome puede presentarse en el EBC isquémico, en el EBC hemorrágico, pudiera encontrarse hasta un tumor en esta región. ¿Eh? Entonces, un mismo síndrome, pero con diferentes enfermedades o afectaciones. ¿Preguntas hasta ahorita? ¿Dudas? No, ¿Seguros? Qué complicado esto, ¿no? Para que no se nos olvide. Entonces, ¿esto qué es? Una parálisis facial periférica, ¿eh? Con el ojo debería estar hasta acá y hemiplegia brachiocrural contralateral. Esto se le llama síndrome de Miller-Gruber. ¿Vale? Entonces, ¿qué otro síndrome tenemos? Acuérdense que hablábamos de un síndrome de Fovil superior. De Fovil superior, entonces, ¿de qué estructura anatómica del tallo estábamos hablando? Del mesencéfalo. Ahora, el síndrome de Fovil, este también se le llama Fovil inferior, que también va a ser un síndrome protuberencial. ¿Eh? ¿Cuál es las características de este? Se produce a partir de una afectación del tegmento caudal de la protuberancia. Entonces, ¿cuáles serían las afectaciones que va a tener? Y en qué estructuras se ve afectado este síndrome y qué signos y síntomas va a tener. Entonces, cuando hablamos de haz piramidal, por debajo de las fibras corticonucleares, cuando hablamos de piramidal, hablamos de lo motor. Acuérdense, corticonal piramidal o vía piramidal. Entonces va a tener hemiparesia brachiocrural, pero contralateral de la lesión. Afecta la raíz del séptimo par craneal. Entonces, ¿qué va a haber? Otra vez parálisis facial periférica y ipsilateral. ¿Y qué va a haber? Raíz del la afectación del sexto par craneal, va a haber parálisis del abducen. Hasta ahorita, ¿cómo se llamaría esto? Si nomás tuviera esto, ¿qué síndrome sería? Doble. Miller-Gruber, ¿eh? Es lo mismo. Y entonces, cuando se afectan las fibras asociativas del fascículo longitudinal medial, va a haber ahora que desviación de la mirada hacia el lado de la hemiplegia. ¿Se acuerdan cómo se desviaba la mirada y hacia dónde se llevaba se desviaba la mirada y en qué síndrome era? Era en el foveal superior. ¿Y hacia dónde Ajá. se desviaba la mirada? Hacia la hemiplegia. Pero en ese la hemiplegia es contralateral, ¿no? Hacia abajo del lado. Ajá. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Y aquí es desviación de la mirada hacia el lado de la hemiplegia. Entonces empieza a ver y empieza a ver su lado hemipléjico también. Entonces vamos a ver qué signos y síntomas. ¿Sí? Evidencia una oftalmoplegia ipsilateral que limita principalmente la abducción.
¿Ve? Entonces vean cómo está la mirada, cómo está este ojo. Empieza a mover, empieza a ver estrabismo, como si hiciera viscos. Hay hemiparesia brachiocrural contralateral. Este lado está hemiparético. ¿Sí? ¿Y este cómo estaba? El lado, vean cómo se afecta la mitad. Ya alcanzan a ver cómo las arrugas están de este lado. El lado afectado aquí es en este lado, pues, en el lado derecho. Pero cuando nosotros hacemos que mueva el paciente, pues va a tener una hemiplegia facio-brachiocrural. Pero clínicamente, el fobil inferior va a tener ipsilateralmente, del mismo lado de la lesión, va a tener parálisis facial periférica, va a tener parálisis del abducen, dificultad para llevar el globo ocular hacia afuera, sino que lo jala hacia adentro, parálisis de la mirada conjugada hacia el lugar de la lesión y hemiplegia brachiocrural. ¿Eh? Son características. Y además de que va a dirigir la mirada hacia el lado hemipléjico, entonces va a estar mirando hacia acá. Entonces este es el fobil inferior. ¿Alguna duda hasta aquí? Entonces, recapitulando hasta lo que llevamos ahorita, ¿qué síndromes mesencefálicos hemos visto? El síndrome de Weber, el de Ajá. Fovil, Inferior. el síndrome de Bennett y el de Parinau. Parinal. Son 4 mesencefálicos. ¿Y llevamos protuberenciales cuántos? 2. 2. ¿Cuál? Miliar, Fobil inferior y miliar Gruber y largo. fobil inferior. ¿Eh? Entonces ya nos faltaría solamente ver, hay muchos más que son los más característicos en la manera de presentarse en los pacientes, principalmente con EBC, pero ya mañana veríamos los vulvares, ¿sí? Los síndromes vulvares, que son otros 4, creo que vamos a ver o 3, pero con esto prácticamente terminaríamos con los síndromes tallo cerebral. ¿Preguntas, dudas? ¿Nadie? No, No, Ok, si no, con esto estamos terminando. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Sí, doctor, Cambiado. gracias. Fíjense. Sí, doctor, buenas noches.